Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es David Scors y bienvenidos a mi canal. Y estamos en otra lección sobre física cuántica, digamos la segunda parte del principio de incertidumbre, del cual ya hablamos hace un tiempo, pero esta vez vamos a hablar sobre el principio de incertidumbre y su relación con el espacio-tiempo relativista. Estas lecciones o estas charlas, pues las he decidido dar debido a una petición originalmente de Alfredo en YouTube, donde me pidió que derivase el principio de incertidumbre de Heisenberg y siguiendo un comentario de Yoldi, puntualizando más bien una expresión formal de los conmutadores de la física cuántica. Entonces, como tiene razón, pues he querido continuar con esta presentación, pero dándole un toque un poquito más original. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros al canal y así recibiréis notificaciones cada vez que suba un vídeo. Muy bien, pues os voy a dar un pequeño resumen de lo que hablamos en la primera parte y, en fin, pues estuvimos hablando un poquito sobre la naturaleza del principio de incertidumbre de Heisenberg y es un fenómeno que comentamos que está asociado a un error de precisión en la posición y en el momento. Es decir, podemos hablar de una partícula cuántica y podemos dar una posición media si realizamos varias medidas y frente a esa posición media está asociado pues un error o una incertidumbre en la posición de la partícula. Y lo mismo podemos decir del momento. Podemos dar un momento medio y asociado a ese momento medio pues tenemos un error, una desviación, un intervalo de momento que fluctúa con respecto a ese momento medio que podemos calcular. Pero también dijimos que el principio de incertidumbre es algo más. Es una propiedad intrínseca de las ondas. No voy a perder mucho más tiempo hablando de ese tema. Para ello podéis ir al vídeo anterior. Y simplemente os quería comentar algo que no comenté en el vídeo. En la clase anterior voy a dejar un enlace al final de esta presentación para que podáis acceder al mismo. Y es que el principio de incertidumbre de Heisenberg, tal como lo conocemos, así, donde la desviación o el error de precisión en posición multiplicado por el error de posición en momento mayor o igual que la constante reducida de Planck dividido entre 2, este principio lo dio y lo demostró de forma, formalmente, Earl Hess Kennard. Entonces, a pesar de que se le conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, Heisenberg dio una aproximación original, pero dio una aproximación diciendo que la multiplicación entre estos dos errores en posición y en momento es aproximadamente del orden de la constante de Planck y fue Kennard quien demostró esta relación con total precisión y además la generalizó para cualquier tipo de función de onda. No voy a parar mucho más, pero sí que me gustaría reconocer el trabajo de Kennard en este sentido que muchas veces, pues bueno, se olvida ni se menciona, ¿no? Se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Antes de visualizar este vídeo, si no lo habéis visto antes o habéis encontrado este canal por casualidad, yo os emplazaría a primero visualizar esta primera parte donde se deriva el principio de incertidumbre de Heisenberg y comentamos sobre su naturaleza. Es una lección llamada pues, la naturaleza del principio de incertidumbre de Heisenberg, ley fundamental, y os dejaré un enlace al finalizar esta presentación. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a continuar con el tema que nos trata hoy. Vamos a abordar el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero de una forma un poco diferente, ¿de acuerdo? Imaginémonos pues que tenemos aquí un espacio-tiempo. Y lo represento, pues como muchas veces se representa, como una especie de gradilla, donde nos podemos imaginar pues que son las coordenadas y por aquí pues se pueden mover en las partículas. Y por ejemplo, pues tenemos una partícula cuántica que se está moviendo
y lo hace en el entorno de un espacio-tiempo relativista. Y claro, hay que tener en cuenta que todo el formalismo mecánico cuántico se formuló de manera independiente a la física relativista, pero aquí vamos a intentar unir la física relativista, la estructura del espacio-tiempo, con los efectos mecánico-cuánticos y vamos a utilizar como herramienta el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ya veréis cómo lo vamos a conseguir. En esa lección original llegamos a una relación entre el principio de incertidumbre tal y como lo hemos presentado en las diapositivas anteriores y tal y como se presenta clásicamente, y lo hemos relacionado con los conmutadores mecánico-cuánticos, ¿de acuerdo? Entonces, en la lección anterior, en el vídeo sobre el principio de incertidumbre, habíamos demostrado o habíamos visto cómo un principio de incertidumbre se puede representar como un conmutador mecánico cuántico entre dos operadores, por ejemplo A y B, que sea igual pues a una cantidad. En este caso pusimos como ejemplo al número irracional y multiplicando a la constante de Planck. Y esto lo que significa es que el conmutador, como ya vimos en el vídeo original, implica que el operador de B actuando sobre una función de onda y después actuando A menos A actuando sobre B no es igual a cero, sino que es igual a una cantidad no cero. Y vimos que estos conmutadores mecánico-cuánticos equivalían perfectamente a una relación de incertidumbre de este estilo, ¿no? Donde la incertidumbre en el operador A, que puede ser posición o momento, multiplicada a la incertidumbre del operador B va a ser mayor o igual que esta misma cantidad dividido entre 2, pero puesta como número real, sin el número imaginario aquí. Si os suena chino, os emplazo a visualizar primero el vídeo anterior sobre el principio de incertidumbre, ya que es totalmente fundamental para que podáis entender esto. Pero lo que vimos es que con una relación de conmutadores de este estilo, estos conmutadores son totalmente equivalentes a las relaciones de incertidumbre clásicas. De todos modos, por simplificar, dejé aparte un tema o no utilicé todo el formalismo matemático como Yoldi puso en evidencia y eso es algo pues que vamos a tratar en esta lección, ¿no? Entonces, pues imaginémonos que tenemos nosotros una partícula aquí, una cuántica, y por el principio de incertidumbre, solo por el principio de incertidumbre, esta partícula pues no está quieta. Tiene un momento y una posición que están, sí, más o menos alrededor de una zona, pero hay una incertidumbre en la posición y en el momento que hace que a nosotros nos parezca que esta partícula pues está moviendo todo el rato, está fluctuando. Entonces nos queremos preguntar, pues bien, esta partícula, por ejemplo, como vimos en la lección anterior, pues se está moviendo en un espacio de fases aquí que colocamos con los ejes de posición X y P, posición y momento. Y vemos que esta partícula pues se está moviendo y podemos representar su movimiento en un espacio. Fijaos que no es un espacio normal, no es un espacio de XY o XZ o relativista, es un espacio de fases que sí que está relacionado con el espacio normal, ¿no? Con el espacio X, Y y Z, pero hay que representarlo en forma de posición y momento y una trayectoria en este espacio. Y aquí vimos que asociado a este movimiento pudimos definir unos operadores cuánticos de posición que actúan sobre la función de ondas de la partícula, que nos va a dar toda la información de su trayectoria, y en el caso del operador de posición, la operación
del operador sobre la función de ondas únicamente equivale a multiplicar por su posición. En este caso es el operador en el eje X. Entonces esto lo que implica es una multiplicación de su posición de X sobre la función de ondas. Esto ya lo vimos en la lección anterior. Y lo mismo pudimos definir un operador de momento, que es un poquito más complicado, y esta operación de momento, este operador de momento, implica una multiplicación por menos el número irracional y, la constante reducida de Planck, y una operación de diferenciación en la coordenada X, si estamos hablando del momento, del operador del momento en la coordenada X. Y este operador pues actúa sobre nuestra función de ondas. Y de esta manera podemos, digamos, medir la posición o el momento aplicando los operadores sobre la función de onda y ver cómo se va moviendo nuestro objeto en este espacio de fases. Pero bueno, como ya hemos mencionado antes, esta diferenciación en la coordenada X implica que este operador realmente nos está indicando el momento en la coordenada X. Por lo tanto, en la lección anterior estábamos hablando de XP, pero realmente tenemos que especificarlo. Tenemos que especificar que estamos hablando de la posición en la coordenada X y del momento de la coordenada X. Y cuando hablamos de incertidumbre, realmente estamos hablando de la incertidumbre en posición X y en el momento en la coordenada X. También lo podemos representar utilizando la notación tensorial resumida de Einstein. En vez de utilizar un X aquí, pues lo sustituimos por un índice contravariante 1. Este índice indica que es la coordenada X de momento. Y también podemos hacer lo mismo para la posición en la coordenada X, donde indicamos que X tiene un superíndice 1. Esto, si los que estáis viendo este vídeo y no conocéis mi canal, os invito a visualizar el curso de relatividad especial de Einstein, donde se habla de todos estos temas de notación tensorial. Os dejaré también un enlace al final de esta presentación. Esta presentación está ya más bien hecha para aquellos de vosotros que si me seguís en el canal ya durante un tiempo. Entonces estamos hablando de lo mismo. La posición en la coordenada X la representamos como X con un índice contravariante 1, si fuera Y sería 2, si fuera Z sería 3, y lo mismo podemos decir del momento en la coordenada X. Pues muy bien, calculamos el principio de incertidumbre para la coordenada X y el momento en la coordenada X durante la lección pasada. Y ahora vamos a hacernos otra pregunta. Vamos a hacernos la pregunta de si también se cumple el principio de incertidumbre y por lo tanto el conmutador no cero para el eje Y. Y volvemos a hacer lo mismo. Tenemos aquí nuestro espacio de fases, pero esta vez representando la posición en el eje Y y el momento en el eje Y. Y tenemos unos operadores pues similares a los que teníamos anteriormente. El operador de posición en el eje Y, que es básicamente multiplicar la función de ondas por la posición en el eje Y. Y el momento en la coordenada Y, el momento de la partícula en esta coordenada, pues es prácticamente lo mismo que para la X, menos IH, diferenciación por la coordenada Y, y esta diferenciación pues actúa sobre nuestra función de ondas. Y los cálculos para el conmutador, y con el conmutador obtenemos la relación de incertidumbre, pues son muy sencillos. Tenemos que calcular ahora el conmutador entre la posición Y y el momento Y. Y esto es muy sencillo. Básicamente es I por P menos P por I. Este es el conmutador actuando sobre una función de ondas. Aquí tenéis que fijaros que ahora el momento
está especificado en el eje Y. Muy bien, pues operamos IPI, función de ondas, menos PI, función de ondas. Tenemos esta operación. Pues apliquémosla. Bien, en este primer caso, el primer operador, el operador que actúa en primer lugar, es el operador de momento en la coordenada Y, y es básicamente menos IH y una diferenciación de la función de ondas en la coordenada Y. Y después aplicamos el segundo operador, que es el operador de posición en la coordenada Y, que es básicamente multiplicar por la coordenada Y. Entonces ya tenemos el resultado de esta operación. Bien, pues ahora tenemos que restarle el resultado de esta otra operación. Pues bueno, es muy sencillo, fijaos. En primer lugar, actúa el operador de posición sobre la función de ondas y esto implica una multiplicación. Y ahora tenemos la multiplicación entre Y y la función de ondas y la he puesto entre corchetes para indicar que es una unidad. Recordad que el operador de momento era menos I, constante de Planck, diferenciación por la coordenada Y, pues este menos que procede del operador de momento multiplicando a este menos se transforma en un más. Pero bueno, tenemos ahora que hacer una segunda operación. Tenemos que aplicar el operador de momento sobre esta multiplicación de funciones. Y es una diferenciación de una multiplicación de funciones. Y esta operación, como vosotros sabéis por cálculo elemental, es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Entonces tenemos que hacer estas operaciones. La derivada del primero, que sería la derivada de Y con respecto a Y, es 1, por el segundo sin derivar, que es la función de ondas, y obtenemos esta expresión, IH y la propia función de ondas, porque la derivada de Y con respecto a Y es 1. Sin embargo, en el segundo término, que es la derivada del segundo, que es la diferenciación sobre la función de ondas por el primero sin derivar, que es la coordenada de posición, pues nos da ahora IHY y la diferencial de la función de ondas con respecto a la coordenada Y. Y esto con signo positivo es lo mismo que esto, pero con signo negativo. Y fijaos, este con este se nos simplifica y nos queda como superviviente el IH función de ondas. Así que tenemos relaciones similares a las que habíamos encontrado para el conmutador entre la posición en la coordenada X y el momento en la coordenada X, que era IH. El de la Y acabamos de demostrar lo mismo, IH. Y en la coordenada Z, pues hemos demostrado exactamente lo mismo. Es decir, podemos definir una relación de incertidumbre no cero en cada uno de los ejes, en las coordenadas X, Y y Z. Y tenemos estas relaciones de conmutadores que nos genera un álgebra no abeliana. Los podemos transformar de esta manera. En vez de X, Y y Z, pues ponemos los índices contravariantes. 1, 2, X2 es Y, X3 es Z. Entonces X, Y y Z, X1, X2, X3, P1, P2 y P3 es igual a esto. Pero bueno, ¿qué pasaría ahora si medimos? Si intentamos medir de manera simultánea la posición en la coordenada Y y el momento en la coordenada X. Esto es diferente. Ahora vamos a estudiar la trayectoria de esa partícula cuántica en la coordenada Y y su momento en la coordenada X. Muy bien, este es el operador de posición en Y y este es el operador de momento, pero en la coordenada X. ¿De acuerdo? Ahora son dos operadores en diferentes coordenadas. Pues vamos a operar.
¿De acuerdo? Entonces tenemos que buscar el conmutador entre la posición en Y y el momento en X actuando sobre la función de ondas. Es IPX menos PX Y. Y bueno, pues multiplicamos por las funciones de ondas y hacemos lo mismo. Ahora el operador de momento en coordenada X actúa sobre la función de ondas y después el operador de posición Y sobre el resultado menos pues la operación inversa. La posición en Y primero multiplicando la función de ondas y después el operador de momento pero en la coordenada X actuando sobre esta operación. Hagámoslo. Muy bien. Esto de aquí es la diferenciación de la función de ondas con respecto a la coordenada X, con un menos IH. Y después multiplicamos por la coordenada Y. Y aquí hacemos lo mismo, nos aparece un signo positivo porque es menos por el operador de X que tiene un signo menos. Pero vamos parte por parte. Primero, el operador de posición multiplica y tenemos aquí Y y la función de ondas. Y después atacamos con la diferenciación. Pero fijaos qué diferencia. Esto sigue siendo la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Bien, ¿cuál es la derivada del primero? La derivada de la coordenada Y con respecto a la coordenada X, derivada de Y de X, es 0. Porque Y es totalmente independiente de la coordenada X. ¿De acuerdo? Y no tiene nada que ver con la coordenada X. Por lo tanto, la derivada de Y con X es 0. Y, bueno, pues después más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y obtenemos esto. Obtenemos esta expresión de la primera parte. Esta ahora, acordaos que en los conmutadores anteriores, X con PX, Y con Y, esto de aquí era y constante reducida de Planck, pero ahora es 0 por la derivada de Y con respecto a X. Y sin embargo, la derivada del segundo, que es la segunda función, la función de ondas, por el primero sin derivar, pues nos da el mismo resultado que este, pero de signo opuesto. Este se nos va con este y el resultado es un 0. ¿Y qué significa esto? Esto es importantísimo, porque es algo que no se suele contar cuando se habla del principio de incertidumbre. Podemos nosotros, una partícula cuántica, estudiar su posición en la coordenada Y con toda precisión y podemos también medir el momento de esta partícula con toda precisión en la coordenada X. Y lo podremos hacer porque el conmutador es 0. No hay un principio de incertidumbre entre la posición en la coordenada Y y el momento en la coordenada X. No existe ese principio de incertidumbre. Podemos reescribirlo de esta manera. La incertidumbre en la coordenada Y multiplicada por la incertidumbre en el momento X es 0. Podemos medir posición y momento con total precisión, siempre y cuando no estén en las mismas coordenadas. Algo parecido pasa con el momento angular, ¿vale? Y entonces, en esta condición, podemos definir con total precisión en todo momento el movimiento de esa partícula cuántica en el eje Y y el eje Y y el momento mecánico en el eje X con absoluta precisión. Así que resumiendo tenemos lo siguiente, fijaos, tenemos una serie de relaciones de incertidumbre o de indeterminación que sí se cumplen entre la coordenada X y el momento X, coordenada Y, momento Y, coordenada Z, momento Z, y es esta. Pero asimismo tenemos que añadir estas relaciones, digamos, de no incertidumbre, que, bueno, pues son todas las combinaciones X con PY, X con PZ, aquí sería Y con
Px, Y tendríamos también con Pz, etcétera, etcétera, todas las combinaciones. Pero estas relaciones no son de incertidumbre porque son cero. Son totalmente diferentes a estas. Pero fijaos, aquí tenemos un conmutador no cero siempre y cuando los índices coincidan. Sin embargo, cuando no coinciden los índices, esta relación de conmutación es cero. Y podemos aprovechar lo siguiente, y ahí vino la puntualización de Joldi, que estas relaciones, se pueden generalizar como esto. Esta es una relación de conmutación entre posición en la coordenada y latina y momento en la coordenada j, de tal manera que es igual a I, constante reducida de Planck, y por la matriz identidad. ¿De acuerdo? La matriz identidad. Si no lo veis muy claro, lo vais a ver ahora cuando sustituyamos esta matriz, pero como estamos hablando de operadores de física cuántica, los operadores de física cuántica se pueden representar como matrices de combinaciones de índices y por lo tanto el resultado, siendo formalmente matemático, tendría que incorporar aquí una matriz, que en este caso es la matriz identidad. Pero esto se ve bastante mejor si sustituimos esa matriz identidad por algo que parece que es lo mismo y que se llama función delta de Kronecker, ¿de acuerdo? Que está aquí, que se representa como una delta con dos índices y es una función muy importante. ¿Por qué? Porque esta función vale 1, ¿vale? Esta delta vale 1 si I y J son iguales, ¿vale? Si aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 1, la delta de 1 y 1 es 1, por lo tanto la relación es IH por 1. Si esto es 2 y 2, esta función vale 1, ¿vale? Si estos dos son iguales, estos dos índices son iguales. Y nos quedaríamos otra vez con esta relación, pero sin embargo cuando son diferentes, como hemos visto en la diapositiva anterior, por ejemplo 1 y 2, ya la función delta con los dos índices diferentes vale 0. Es una función delta que la hemos definido nosotros, la función delta de Kronecker, ¿de acuerdo? Que es igual a 1 si los dos índices son iguales y 0 si son diferentes. Entonces, todas las relaciones de conmutación que hemos visto en la diapositiva anterior, y lo podéis comprobar, se pueden generalizar de esta forma tan bonita. Todas las que dan 0 y las que no dan 0. Y la función delta de Kronecker pues se puede representar como una matriz. Aquí representamos los índices I latina, el índice I latina 1, 2 y 3 y el J1, 2 y 3. Por lo tanto tenemos 1 cuando ambos índices son iguales, 1, 1 es 1, 2, 2 es 1, 3, 3 es 1 y el resto son 0. Y como veis también corresponde a la matriz identidad, así que esta delta de Kronecker la podemos sustituir por la matriz identidad. Pero en relatividad recordad que tenemos otros componentes adicionales en el vector relativista de posición y momento. ¿De acuerdo? Tenemos aquellas coordenadas donde tenemos el índice contravariante 0, donde x0 es el tiempo, y en el vector de posición relativista tenemos una coordenada adicional de tiempo y también tenemos una coordenada adicional de momento en el vector de momento relativista P0 que equivale a la energía. Entonces tenemos una relación ahora de tiempo y energía que si queremos generalizarlo en relatividad, si queremos introducir este principio de incertidumbre en relatividad, tenemos que resolver cuál es el conmutador entre tiempo y energía. Es decir, cuál es el principio de incertidumbre de energía y momento. Que el principio de incertidumbre de energía y momento lo desarrollaron otros dos físicos rusos,
aunque se incluyen hoy en día en el principio de incertidumbre de Heisenberg, realmente el de tiempo y energía lo sacaron dos físicos rusos. No me acuerdo de su nombre ahora, ¿no? Pero básicamente sería una relación de incertidumbre entre tiempo y energía. Aquí se me ha olvidado poner los sombreritos de operador. ¿Vale? Y sería lo mismo que intentar averiguar cuál es el principio de incertidumbre entre un intervalo de tiempo y un intervalo de energía, ¿de acuerdo? Que es la parte que nos faltaba. Pues bueno, vamos a calcular el principio de incertidumbre de energía y tiempo de Mandelstam-Tamm. Ahora me he acordado. Y para ello lo que vamos a hacer es comenzar de la expresión de energía normal y corriente, la energía cinética. Y vemos que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. Y vamos a ir operando y haciendo algunos trucos para ver si podemos poner en función la energía con los cambios de momento. Y lo primero que vamos a hacer es transformar esta expresión y colocar un momento al cuadrado aquí en el numerador. Y para ello tenemos que multiplicar y dividir el numerador y el denominador por la masa. Y hacemos esto de tal manera que nos queda masa cuadrado, velocidad cuadrado, que es momento al cuadrado dividido 2m. Y esta es una expresión que se utiliza muchísimo en física cuántica y en mecánica clásica, donde se expresa la energía en función del momento. Pero ahora lo que nos interesa no es esta relación, sino cómo cambia la energía con el cambio de momento. ¿Vale? Cómo varía esta energía cuando variamos el momento. Y para ello utilizamos las derivadas, porque las derivadas es la manera de averiguar los cambios de una función cuando cambiamos otra. Derivamos la energía con respecto al momento y esto es una derivada simple. Este 2 baja abajo, se nos queda un exponente de 1, 2p dividido 2m. Y esta expresión refleja el cambio, este es un cambio diferencial de energía con respecto al cambio de momento. Y vamos a intentar simplificar esta expresión de aquí. Dos veces el momento entre 2m, este 2 y 2 se va a ir, pero bueno, vamos a despejar ahora el cambio de energía y para eso vamos a poner este cambio de momento a la derecha. Y vemos que el cambio de energía es igual a 2p, 2m por el cambio en el momento. Y podemos volver a transformar el momento como masa por velocidad. Y de esta manera este 2m con este 2m se nos va a simplificar. Y nos queda que el cambio en energía es igual a la velocidad por el cambio en momento. Vamos a seguir operando. Tenemos la expresión cambio de energía es igual a velocidad por cambio en momento. Y la velocidad, como vosotros sabéis, aquí estoy poniendo el ejemplo en coordenadas x para no liarla. Así que el momento es en la coordenada x de momento. ¿Vale? Pero fijaos, aquí la velocidad es el cambio en coordenada, en cambio en posición con respecto al tiempo. Vaya, ahora tenemos aquí un cambio en el tiempo, un intervalo de tiempo. La velocidad es el intervalo en posición con respecto al cambio en el tiempo. Bien, pues vamos ahora a pasar este intervalo de tiempo a la izquierda. Y vemos que el intervalo de energía por el intervalo de tiempo es igual al intervalo en la coordenada de posición por el intervalo en el momento. Estos intervalos es lo mismo que la incertidumbre. Podemos considerarlos incertidumbres como un intervalo con un delta en vez de un diferencial. Y fijaos, la incertidumbre, el intervalo en energía por la incertidumbre o la precisión en tiempo es igual a la precisión o incertidumbre en posición por la precisión o incertidumbre en momento, pero sabemos a qué equivale esta expresión. Esta expresión es siempre mayor o igual
que la constante reducida de Planck dividido entre 2. Y como esto es igual a esto, y aquí concluimos que la incertidumbre o la precisión en energía por la incertidumbre o la precisión en tiempo es igual a la precisión en posición y en momento, es la misma relación y por lo tanto podemos escribir tanto para la energía y el tiempo la misma relación de incertidumbre que el resto de principios de incertidumbre de Heisenberg. Lo podemos poner en notación relativista, donde la energía ahora la sustituimos por momento con un índice contravariante 0 multiplicado por la posición con un índice contravariante 0, y esto es el tiempo. Esto es energía, tiempo, igual a esta relación de incertidumbre. Y lo ponemos así porque ya hemos sustituido por otros índices numéricos. Y podemos completar nuestros conmutadores de esta manera. Si antes la relación de conmutación era con índices I y J latinos, que van de 1, 2 a 3, con una delta de Kronecker, ahora podemos extenderla a unos índices contravariantes mu y nu, que ya sabéis que por convención los índices griegos van de 0 a 3, 0, 1, 2 y 3, siendo x0 el tiempo y p0 la energía, x1, x, p1, px, etcétera, etcétera. Así que, como hemos demostrado que la energía y el tiempo siguen las mismas relaciones de conmutación que los conmutadores estándar en las coordenadas, pues podemos generalizarlo de esta manera. Pero hay un pequeño problema que no tenemos en cuenta si queremos generalizarlo a una notación relativista. Que no podemos utilizar la delta de Kronecker, esta normal y corriente. ¿Por qué? Porque por convención la coordenada temporal de tiempo contravariante en relatividad tiene signo negativo. Y como tiene signo negativo, esta relación de incertidumbre va a tener signo negativo para poder conservar esa firma lorentziana. En el conmutador, ojo, porque tenéis que tener en cuenta que la relación de incertidumbre clásica son valores absolutos, ¿de acuerdo? Pero si esto lo sofisticamos a una notación relativista con conmutadores mecánico-cuánticos, si esto es 0, esto va a ser ahora negativo. Así que no podemos utilizar la delta de Kronecker, ¿vale? Porque la relación de conmutación entre tiempo y energía puestos de esta manera es menos IH. ¿Cómo lo arreglamos? Pues para poder intentar fusionar esta parte de la física cuántica, estos conmutadores de incertidumbre de posición y momento, y queremos fusionarlo con relatividad al menos especial, lo que hacemos es identificar esta delta de Kronecker clásica con el tensor métrico de Minkowski relativista. Es decir, esto de aquí se puede sustituir por eta mu nu. Y eta mu nu es muy parecida a la delta de Kronecker, muy parecida a la matriz de identidad, pero tiene una pequeña diferencia. Y la pequeña diferencia es que 0, 0 es menos 1. Cuando los índices mu y nu son iguales pero 0, aquí tenemos la firma lorentziana con un menos 1. Mientras que si son 1, 1 es 1, 2, 2 es 1 y 3, 3 es 1. Es decir, parece una delta de Kronecker, pero tiene un menos 1 en la posición 0, 0. Y por eso no podemos utilizar la delta de Kronecker, sino que utilizamos el tensor métrico. ¿Pero qué significa utilizar el tensor métrico? ¿Vale? El tensor métrico lo que nos está es identificando la relación de incertidumbre en forma de conmutadores, la relación de incertidumbre en posición y momento, con la estructura
del espacio-tiempo en relatividad especial, pero multiplicada por un I y por la constante de Planck reducida. Pero fijaos, la incertidumbre en posición y momento nos está generando nuestro espacio relativista. Relacionamos el principio de incertidumbre con la estructura del espacio-tiempo de Minkowski. ¿Y qué pasa si estamos en un espacio no plano, sino un espacio con curvatura? Podríamos generalizarlo de tal manera que si fusionamos la física cuántica con la relación de incertidumbre entre posición y momento, podemos identificarla con cualquier tipo de tensor métrico de Riemann, proporcionando una curvatura a nuestro espacio-tiempo. Es decir, la incertidumbre en posición y momento a nivel cuántico es lo que nos está generando una cierta curvatura del espacio-tiempo. ¿Vale? Podríamos intentar de esta manera aproximar, generalizar a un espacio con curvatura mediante una identificación con el tensor métrico de Riemann. Y esta es una aproximación que se hace en String Theory, se hace en Loop Quantum Gravity, también la hemos hecho nosotros para desarrollar lo que se llama el principio generalizado de incertidumbre. ¿Vale? Así que podemos estudiar una partícula cuántica en movimiento, ¿vale? Y fijaos, tenemos a nuestro espacio-tiempo y tenemos esta partícula cuántica, pero esta partícula cuántica no se está moviendo porque tenga un movimiento realmente intrínseco, sino que no para de moverse y nos está generando una perturbación pequeñita de nuestro espacio sin curvatura por el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre dice que esta partícula no puede estar parada nunca. Tiene que tener algo de energía, algo de tiempo, tiene que tener algo de posición y algo de momento. Y como vosotros sabéis, en relatividad general, es el tensor de energía y momento el que nos genera ese campo gravitatorio. Así que hay una relación entre la relación de incertidumbre, que nunca puede ser cero, y un supuesto tensor, un tensor de energía y momento en las ecuaciones de relatividad general, que lo que hace es generar un pequeño campo gravitatorio, un fondo en el espacio-tiempo que no es plano, debido exclusivamente a efectos mecánico-cuánticos. No porque tenga masa, no porque tenga energía, sino porque hay cambios en masa, cambios en energía, cambios en posición, cambios en momento, que lo que hace es que esta particulita genere un rastro no plano, sino curvo, en el espacio-tiempo. Y esta es una aproximación que se está intentando hacer para poder fusionar la física cuántica con la física relativista, ¿de acuerdo? Utilizando, por ejemplo, el principio de incertidumbre para modificar la estructura fina del espacio-tiempo. ¿Veis cómo va modificando el espacio-tiempo debido a estos efectos mecánico-cuánticos? Pues muchas gracias por vuestra atención. Yo espero que os haya gustado, que no haya sido un tostón esta lección. Os dejo un link a la lección, a la primera parte del principio de incertidumbre, y también os voy a poner un enlace al curso de relatividad especial para aquellos de vosotros pues, que necesitéis aprender los conceptos básicos para entender esta lección y también la lección anterior. También os invito a suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima.